Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con la transmisión semanal, el episodio 11. Comenzamos. Ya estamos ahí. Ya estamos al aire en todos lados. Ahora sí, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pero estamos transmitiendo en vivo en YouTube, Facebook, Twitch. Y creo que ya. Por si gustan checar, muchachos, y confirmarme, a ver si sí funciona el plan para esta nueva etapa que estamos viviendo. Este 2022, lleno de luz. Ájale, ájale. Perfecto. Deben de estar viendo la pantalla de Discord tal cual. Escuché mi voz. Qué fue escuchar mi voz de moped. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo y la idea que tengo es de los temas que vayamos tocando. Voy a obviamente poner el navegador y ir metiendo los proyectos para que la gente vaya teniendo idea de todo lo que hablamos, ¿no? Ok. Ah, Salen varias cosas. pues, perdón, se me olvidó darle señal. Apenas tienen audio ustedes. Error número 1 de esta transmisión. Pero bueno, ya van a escuchar ahora sí a Leo, a Jules y a Fran, que son nuestro equipo principal, equipo de fundadores de CryptoCarnes y moderadores también. También a veces lo hacen de edecanes y demás. Los queremos mucho a los tres. Y por lo que veo, Estamos, Diego se salió porque le dio miedo que escucharan su voz. Pero bueno, ya estamos. Ahora sí, démosle, ya están siendo escuchados. estamos montando el sindicato de moderadores y ya verás. Vale, no, pues si queréis vamos revisando los diferentes temas que más o menos han estado así más tocados esta semana y Perfecto. las novedades, y luego pues ya seguro que sale algún temilla más. Me parece perfecto. Ok, para empezar, siempre en las juntas lo que tenemos son las dudas que recogemos por parte de la comunidad en Discord, de la gente que no puede asistir en directo, ya que no tenemos ahora mismo a nadie que nos pueda preguntar nada. Y tenemos una de nuestro querido Jules, que comentó que son las IOU en criptomonedas y que sería un buen tema para realizar un vídeo. Aquí Jules, si nos quieres comentar. Échale, Jules, arráncate. Jules. Dale tu Fer. Ya. Ahí está, ahí Vale. está. No, quería que nos resolvieras un poco ese tema, esa duda de, por ejemplo, cuando salió Casper en Coinlist, me acuerdo que había una IOU, o sea, pues cuando todos estamos empezando, o algunos estamos empezando en esto, entonces veamos los precios de Casper en ese momento, pero aún no se había listado. Entonces ahí fue la primera vez que conocimos ese concepto, o bueno, ese término de IOU, Uh-huh. pero nunca me ha quedado completamente claro en qué consiste o cómo funciona esa venta de tokens a través de esa modalidad. Que yo tenga entendido, es que IOU no lo había escuchado yo en cripto. Había escuchado IOC, que es Initial Offering Coin, y otras, pero IOU en sí, IOU viene siendo que debes algo, tanto en cripto como en el mundo real. ¿Seguro que es IOU? ¿No es otra terminología? Sí, algo así, creo que es como una especie como de futuros, algo parecido.
Como que en ese momento se especula con el token y ellos se comprometen, creo que es así, a entregarte esta cantidad de tokens de acuerdo a ya en el momento que salga, pero pues inicialmente se especula en- con algo que no es en realidad el token del proyecto, ¿sí? Sino simplemente se saca previamente Ujú. En lo que, y en lo que viene siendo la venta de tokens, yo no la he escuchado, te soy sincero. Hay que investigarlo entre todos. Pero como IOU, o sea, la letra I, O y U de Ululu, significa yo te debo y básicamente se refiere a que debes algo. Sí, debes algo, un tipo económico directamente a una empresa o ya sea un préstamo que te hagan dentro de Binance o algo así. En sí, ahorita si se van a la pantalla o bueno, si estuvieran viendo la transmisión, viene el grosario directamente de Binance, ¿no? Y IOU básicamente es que deben cierta cantidad económica directamente a lo que viene siendo el Launchpad o directamente al prestamista inicial con el que estés participando. IOC, que es Initial Offering Coin, comúnmente es cuando se hace la venta y te dicen obviamente que va a salir a un precio, no sé, 0.02 centavos, y hay veces que te dicen que puede llegar a algo, pero no lo he visto tan extremo. Comúnmente nada más te dan el inicio del precio, del costo que va a tener, y lo demás obviamente tienes que esperarte al TGE, que recordemos que es cuando ya sale al exchange, cuando ya sale a la venta, y ahí es cuando tú vas a ver cuántos X hizo de más. Pero IOU, te digo, terminología dentro de Launchpad, o más bien dentro de venta de tokens, no me ha tocado verla. Ahí sí, es nuevo también para mí. Leo, no sé si tengas algo. No. Tenemos que revisarlo en todo caso. Sí. A ver si hay algo más por ahí. Seguramente le damos una revisada hoy y tendremos más detalles en el diccionario. Eso. Veremos mejor. Sí, recuerden que hay un diccionario ya en Discord, lo pueden encontrar, que está haciendo tanto Jules como Fran y Leo, de todas las palabras más usadas dentro de la gramática, el léxico y demás de las criptomonedas. Lo pueden encontrar directamente en Discord y próximamente obviamente vamos a empezar a hacer videos así como Plaza Sésamo, ¿no? Se pronuncia I, O, U y significa tal, digo, para que todos lo tengamos siempre ahí a la mano y presentes. Sí, con respecto a esto, Fran, te puse la abreviación de VWAP para ver cómo es el retorno en las naves de Star Atlas, que lo han cambiado. Sí, vale. Sí, justamente ya se actualizó en el diccionario, así que los invito a leerla. Perfecto. Pero bueno, la que propuso Jules no pasa de hoy. Déjales enseño dónde está el diccionario. El diccionario está hasta arriba, ¿no? Si no mal recuerdo. Correcto. Diccionario, consejos YouTube, no lo veo. A ver, espérenme para que la gente sepa. Videos, encuestas. Abriendo la pestaña, el último canal. ¿Del último hasta abajo? Ah, vocabulario, ¿no? Sí. Ok, entonces lo van a encontrar en criptomonedas. Abren criptomonedas y encuentran la sección de vocabulario que les estoy señalando. Y allá van a poder encontrar todas. Y aquí están las más conocidas. Miren nada más qué belleza. Hasta con emoticones y todo. VWAP, Volume Weighted Average Price. Oh. Déjenle pongo un 100 también. No, le quito un 100. Ya le puse un 100, muchachos. Fran, ¿le puedes subir tantitillo a tu micrófono? Un pelín. ¿Le subo, le bajo, perdón? Sí, súbele un poco más. Ok, acá mejor. Ándale, ahí están todos iguales en volumen. Perfecto. Pues ya está. Entonces ahí está el vocabulario. Leo. Llévanos. Vale, perfecto. Pues nada, bueno, comentar que a principios de esta semana hubo una reorganización del Discord, de los diferentes canales. Aquí dimos la oportunidad a toda la gente de la comunidad que nos indicara a ver qué proyectos estaba siguiendo, qué juegos estaba jugando, para poder abrirlos. Todos estos juegos los hemos puesto en las carpetas de Play to Earn en revisión. Son proyectos que vamos a seguir. Y si vemos que realmente son proyectos que están bien fundamentados y que tienen cierto progreso y que van para adelante, llegado el momento los subiríamos a los Play to Earn recomendados, que es la sección que tenemos inicial de los juegos Play to Earn dentro del Discord, en la cual ya son juegos que realmente estamos apostando la mayoría de la comunidad en ellos. Sí, correctísimo. Creo que allí, digo, uno de los más visitados ahorita por todos ha sido Gods Unchained, que creo que hay mucha participación. Leo, cuéntanos un poquillo de Gods Unchained. Sí, aquí básicamente han habido casi 2 ganadores esta semana. Ha sido
Bueno, de Metasoccer se comentó alguna cosilla. Del tema del juego de ajedrez también se han unido un par de integrantes de la comunidad, pero vamos, básicamente Gods Unchained ha sido el juego que más ha triunfado esta semana. Y aquí, bueno, gracias a Cerracosis, un integrante de la comunidad que nos ha estado dando una masterclass. El máster. Gracias a la cual prácticamente, pues mira, de las 40 partidas que he jugado, apenas he perdido 5, o 4 o 5. O sea que la verdad que muy bien. Entonces aquí en el canal, como les está enseñando Fer en pantalla, pues pueden ver aquí cómo vamos comentando, ¿no? Cómo entrar al juego, cómo jugarlo, recomendaciones aquí en concreto sobre los diferentes mazos de cartas para poder empezar, las recompensas que están dando. Recordemos, aquí en Gods Unchained están dando recompensas tanto semanales como de fin de semana. Las semanales son directamente los tokens de Gods que están en la red de Ethereum, y en las recompensas de fin de semana son básicamente cartas, paquetes de cartas que te ayudan por un lado a mejorar la baraja, y luego son cartas que luego si las acuñas se convierten en NFTs, son tuyos y ya los puedes vender en el marketplace dentro del Gods Unchained. Aquí comentar que este juego es muy similar al Hearthstone, es muy similar a Magic. De hecho, parte del equipo de Gods Unchained viene de Magic, y es muy similar a los típicos juegos de cartas, que realmente está bastante bien, y hay una buena comunidad. Para que veáis un poco el número de jugadores, había 70 y pico mil jugadores esta semana, y que se han clasificado para el evento unos 49.000. Wow, nada más. Tanto, Leo, una consulta aquí revisando en CoinMarketCap, el token justamente del juego que comentabas, tiene, me parece, un muy buen valor. Esto de los retos semanales o de fines de semana, una vez completados, ¿te generan un token o son simplemente facilidades dentro del juego para posteriormente generarlos? No, el juego es totalmente gratuito. Tú inicias el juego, te dan una serie de cartas, juegas el tutorial y empiezas ya las partidas. Las primeras partidas son muy fáciles, están en niveles muy bajos, y a la que juegues 4 o 5 partidas ya te han vuelto a dar 4 o 5 paquetes de cartas. Estas cartas no las puedes vender, las cartas que te regalan gratis solo las puedes utilizar en el juego. Lo que sí, cuando tienes 2 cartas que son iguales, mediante una moneda que es interna del juego, que la vas ganando a medida que vas jugando partidas, las puedes fusionar en una y se convierte en un NFT que ya es tuyo, y ese sí que lo puedes vender. Entonces la idea es comenzar con ese mazo de cartas que te dan gratuito, ir acuñando las que tú consideres, ir ganando partidas, y las recompensas semanales son directamente en el token, en Gods, en el token que ya tú lo puedes retirar, lo puedes claimear cada semana y lo puedes vender directamente. Aquí nos comentaba Cerracosis que más o menos se estaba sacando unos $100 más o menos a la semana. Él juega bastante, también hay que decirlo. Sí. Veréis en el Discord tenemos exactamente el número de partidas y cuál es el multiplicador, para que veáis un poco las recompensas que te pueden dar en Gods, dependiendo del rango en el que estés y las partidas que hayas jugado. Genial. Y mi última pregunta, perdón, Fer. Sí, no. ¿Cuánto tiempo de inversión requiere este juego? Vos que lo estuviste viendo los últimos Vale. días. De media, una partida suele ser unos 10 minutos. Se puede acortar un pelín o alargar un pelín, todo dependiendo. Y para poder clasificar para el rango mínimo en el que tienes que estar, es un rango muy asequible. Es de los 12 rangos que hay, me parece que es el 4º rango. Y con 20 partidas que hagas, necesitas luchar contra 17 personas diferentes y tener 7 ganadas de esas 20. Con esa configuración ya eres elegible para que te den las recompensas. Obviamente, a la que juegues 20 más, te dan un punto más de bonus. A la que juegues otras 20 más,
otro punto más de bonus. Al final esos puntos de bonus, yo tengo 2, por ejemplo, se multiplicarán por la recompensa que te pueden llegar a dar. Pero básicamente eso, unos 10 minutos por partida. O sea, yo cuento con un mínimo de unas 3 horas y media a la semana, ya te podrían llegar a estar dando tokens. Genial, muchas gracias. Algo importante que tienen que tener en cuenta, digo, ahí están viendo el link de Gods Unchained, va a estar igual en la descripción del video de esta junta semanal, para que puedan entrar, inscríbanse, vale mucho la pena. La comunidad está desde el 2017-2018 ya jugando este juego, que hasta hace poco apenas empezó ya bien como un NFT, como un Play to Earn. Antes no era Play to Earn. Recuerden que está basado directamente en Immutable X, que obviamente ellos son los creadores directos de Immutable X. Y bueno, es básicamente un Layer 2 sobre lo que viene siendo Ethereum, donde no se paga tanta fee. En sí no pagas absolutamente nada de fee. Y pues les recomiendo obviamente que echen el vistazo. Nosotros estamos inscritos, como dice Leo, requieres obviamente de tiempo para jugar. La inversión más que nada es de tiempo. Mientras más juegas, más nivel tienes y obviamente más ganas dependiendo de los torneos que vas ganando. Pero si no lo juegas y no le das el tiempo, pues no vas a ganar absolutamente nada. No crean que nada más por ponerte ahí e inscribirte te van a empezar a dar tokens. No va a pasar eso en ningún juego. Y en Immutable X ahí también le vamos a dejar el link. Revísenlo, visítenlo. Los juegos más importantes de Immutable X ahorita obviamente es Guild of Guardians y también lo que viene siendo Gods Unchained. Y hay más proyectos que les recomendamos visiten bajo su propia precaución, porque la verdad no valen tanto la pena. Pero estos dos, que son los primeros que iniciaron con Immutable X, están en crecimiento y seguramente van a crecer más. Y chequen la moneda, chequen obviamente el token de GOTS y también chequen IMX, que es el token directamente de Immutable X. Hagan su cartera, vamos a poner próximamente allí el tutorial de cómo hacer su wallet. Es muy sencillo, y una vez que tienes tu wallet, pues puedes ver tu inventario, todo está muy simple, y puedes ver básicamente todo lo que tienes. Que yo no sabía que alguien me echó o me mandaron NFTs que no conozco, que seguramente va a empezar lo mismo que no pensé. Pero bueno, es muy buen juego, una muy buena oportunidad. Y ahí tienen el Discord igual en la pantalla. Ahí está Leo básicamente todos los días, a cada hora. No duerme, le encanta este juego. Y vean, aquí está mi imagen de que yo estoy leyendo con mucha atención todo el chisme que está pasando. Pero digo, Serracosis, la verdad creo que se merece un aplauso. Muchas gracias Serracosis porque nos está apoyando mucho con toda la información. Y obviamente es el máster de masters, es el que más juega y nos está ayudando a todos para no solamente entender el juego, sino para obviamente hacer una comunidad directamente allí en CryptoCarnes. Ok, perfecto. Pues cambiando de tema, bueno, esta semana hubo la venta de los NFTs de Sidus en Equinox. Aquí desgraciadamente no alcanzamos a obtener ninguno. Los precios eran bastante caros. Eran unos $100 el NFT común, unos 1.400, no, perdón, 2.000 el épico, bueno, el mediano, y luego el más alto llegaba a unos $21.000. Y había muy poco, muy pocos realmente que se vendían en Equinox. Sí, digo, lo que viene siendo Sidux es un proyecto que suena bien. Digo, aquí me estoy metiendo para que lo conozcan y lo vean si no lo han visto. Como dice Leo, realmente para mí fueron muy caros el costo de los NFTs. Yo sé que es un proyecto que está en crecimiento y que las gráficas se ven muy buenas, pero desde mi punto personal de vista creo que están prometiendo mucho en tan corto tiempo. Digo, ni Star Atlas puede seguir el paso que intenta llevar Sidus, ¿no? Los costos de los NFTs, como dijo o como mencionó Leo directamente, empezaron en ¿cuánto, Leo? Perdón, se me fue el avión tantito. No, en 100 los comunes. En 100 los comunes, 2.500 los ¿qué eran? ¿Épicos? Sí, la rareza ahora mismo. Estoy checando también otro. Que también se me fue el avión. Ajá, aquí está. 2.100 los épicos y $21.000 los legendarios. Esto en la plataforma de Equinox, ¿no? Pero digo, realmente creo que eso es mucha inversión. Obviamente podríamos haber comprado en común, pero bueno, se fue la venta en un zipizape. Y bueno, necesitas mínimo 3 personajes para poder jugar. Entonces, si querías jugar todos legendarios, pues es una inversión fácil y sencilla de $63.000 que Leo los tiene, pero no nos los quiso prestar. Y de la épica, $6.300 que tampoco nos los quiso prestar Leo, pero sí los tiene, ¿no? Y en Sidus, digo, revisen obviamente el proyecto, está bueno, pueden ver todo lo que piensan hacer y lo que están haciendo. La venta se hizo en diferentes Launchpad, que obviamente aquí Leo nos puede decir cómo estuvo ese X. ¿Sí fue un 20X casi Leo o un 10X?
Hubieron dos tokens, el token de in-game y el token de gobernanza, como en la mayoría de los proyectos que tenemos. Uno es Sidus y otro es Heroes, si no me equivoco. Y hicieron. ¿Perdona? Senado y Cyrus. Senate, sí, correcto. Sidus y Senate, es verdad. Uno hizo un por 60 y otro hizo un por 20. De media un por 44 o así, al menos al principio. Ujú. Bastante bien. No, pues muy bien, ahora sí que un 60x. ¿Cómo estuvo la distribución del vesting? ¿Fue 20% el primer mes o 10%? 10% el primer mes y luego es un proyecto largo y el vesting es de 12 meses. Ah, nada mal, digo, un añito. Déjame, le estoy poniendo aquí a la gente las gráficas para que vean esa ganancia. ¿En cuánto se vendió Sidus en sí? En Sidus, pues espera, te lo puedo decir ahora mismo. Sí, no te preocupes, sirve que voy poniendo todo acá. Estamos en vivo, disfrútenos, quiéranos. Que ahorita por decir Sidus está en .10 centavos y el Senate, como dijo iFranFran, $3.51. Aquí tengo que, vamos a ver, máximo. Ya en el TGE, Senate salió con un costo de 2.96. El Senate salió a 0.18 Wow. en la preventa. No, pues muy buena ganancia. Perdón, salió en 2.25 ya en el TGE, muy buena. Nada que decir. ¿Y el Sidus? En 0.0018. Wow, no, pues quien entró ahí la verdad se llevó una muy buena recompensa. Está en Ethereum, ¿no? Este proyecto por completo. Sí, correcto. Oh, es una muy buena oportunidad. Digo, obviamente ahorita si están checándolo, ya hizo obviamente sus X. Estamos en un mercado rojo ahorita. Si yo fuera ustedes, una recomendación personal, esperen obviamente que haya una muy buena bajada en lo que viene siendo esto. Aquí tienen el mapa completo. Básicamente salió en .05 centavos, pero se vendió más abajo. Llegó hasta los 18 centavos, va en 10 centavos. Yo esperaría que bajara unos 5 centavos otra vez para volver a comprar un poquito, porque ya saben que tiene que llegar a esos 18 centavos otra vez. Pero no, muy buen proyecto. ¿Va a haber previews, juegos antes, minijuegos, algo así? Sí, en teoría sí que van a haber minijuegos. Ahora están con la venta de NFTs para los héroes, que son los jugadores que, bueno, los personajes con los cuales se pueden jugar. Están abriendo el tema de la academia de Sidus, en la cual también van a haber personajes especiales que solo se pueden comprar con el token del juego. Y lo siguiente que van a sacar son naves, que ya han anunciado. Naves para 3 jugadores, que aquí la configuración es que necesitas 3 jugadores para jugarlo, como ya has comentado antes. Y van a sacar diferentes naves y algún tipo de minijuego del cual todavía no se sabe mucho. Perfectísimo, ¿no? Digo, la verdad se ve muy bien. Vean las gráficas, digo, estamos ahorita en la página principal y al menos las cabecitas te siguen a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Mientras Leo decía algo, los monitos estaban asintiendo con que la información era verdadera. Muy bien. Ya está, pinta muy bien el juego, a ver realmente qué tal, a la que vayan sacando cosillas. A ver, le di clic a Play Demo, déjame ver qué hay ahí. Porque, ¿ya entraron en el demo? ¿Ya lo han jugado? ¿Lo han visto algo? No. Un ambiente queriendo llegar a ser un juego AAA donde uno da vueltitas. Me pareció a mí una muy buena estrategia. Como decías, ¿no? Le va a tomar mucho tiempo desarrollar todo lo que quieren. Lo lograrán, no lo sabemos. Sin embargo, el poner un play demo en comparación de todos los otros play to earn que proyectan ser AAA, me parece muy buena estrategia. Ok. O sea, denle una revisada. No hay mucho que hacer, ¿no? Te está cargando a ver. Ya aparecí ahí. Soy creo que una muchachona. No sé, no tengo pantalón. Sí tengo pantalón por el frente, obviamente, ¿no? Porque qué indecoroso sería que no. Y tengo un FPS. Movimiento super astral. No, en la transmisión tal vez no lo puedan ver. No sé por qué razón, pero revísenlo. Sí, no revísenlo de ahora es porque estamos ocupando todo el poder en toda la transmisión. Pero digo, al menos las gráficas está girando. Aquí en la imagen, mi estimado Frank, que nada más se mueve dentro de este minimundo, digámoslo así. Sí, una mini interacción con los tiles del centro, si podemos llamarlos así, no más que eso, pero es lo que se proyecta, ¿no? Es como un adelanto a lo que se vendrá.
probablemente a finales de este año. No, no hay fecha aún. Bueno, Claro. además de eso, en Side, los que lograron comprar el token Ajá. y tienen una cantidad considerable, está abierto el staking en la página. Así Ah, ok. que en este tiempo pueden meterlo ahí hasta que el mercado vuelva a retomar niveles normales. Muy, muy, muy bien. Bueno, seguramente hay mucha gente y por eso nada más me alcanzó para un FPS. O estoy destruyendo el internet sin saberlo. Pero bueno, miren, miren. Ah, estaba padre. Ya cargó, ya cargó. Estaba cargando. Miren, ¿qué es esa cosa? Hay una rana. Ah, ya me puedo mover. Hay una rana en una cosa. No sé, un teletransportador o algo así. La chava o el chavo que me tocó, a lo mejor es no binario. Acuérdense que aquí somos inclusivos al 100%. Está bien, está el diseño bien chido. Se mueve acá. No brinco. Ya le di spacebar y no. Y a la mitad, como decía Fran, hay una especie de... ¿Qué son, Fran? ¿Tortugas, sapos? No tienen definición, quiero llamarlos Sidus. Ah, el Fran, discúlpenme. Sidus. Hay dos Sidus. Obviamente híjole, no binarios. No, obviamente hay no binarios, no sé. No sabemos, no podemos saber, obviamente. Son Sidus. Pero digo, ahí están. Y abajo es como una turbina de energía. Ok, sí, como dice Fran, nos presentan básicamente el movimiento principal, ¿no? Que puede tener, las gráficas y demás. Pero digo, sí es mucho diseño. Esperemos que salga adelante. Y digo, bueno, al menos es un minijuego que puedo darle la vuelta, ¿no? No como Star Atlas. Pero bueno, ok. Ya le cerré para que no se queme la compu. Y pues le seguimos. ¿En qué seguimos, Leo? Tú dinos. Vale, pues nada, aquí comentar el tema de las transmisiones en directo que hemos iniciado esta semana, los martes y los jueves. Y aquí si quieres comentar un poco cuál va a ser el plan. Martes y jueves. Ah, sí, claro que sí. Martes y jueves vamos a tener transmisiones en vivo. Recuerden que estamos jugando ahorita básicamente lo que es Titan Arena. Si no lo conocen, se los pongo. Que luego se me olvida cómo se escribe, pero bueno, ahí está. Titan Arena, pueden entrar. Ahí estamos chascarreando básicamente entre 7 y 9 de la noche. No soy muy puntual. Leo me regaña porque no soy muy puntual, pero es que tengo 3 bebés. No, no es cierto. No, el trabajo no me deja. Pero ahí vamos a estar martes, jueves o sí. Vamos a estar jugando con todos. Se junta junto con nosotros Chicochín o Chicocín. También luego llega JJP. Cripto Orígenes, que es otro canal que también les recomiendo que sigan. Él nos apoya también. Se une a jugar con nosotros. Y obviamente son de la comunidad, lleguen y damas lléganos y nos ponemos a jugar bien divertidamente. Recuerden que este es un free to play. O sea, pueden jugar sin ningún problema. No ganan nada si juegan con los monitos gratis. No les van a dar nada. Ningún juego real les va a regalar nada, ¿ok? Pero si compras el NFT, obviamente vas a poder jugarlo y vas a generar THC para que puedas obviamente ir ganando criptomonedas. Recordemos, es un mercado rojo ahorita, obviamente está bajo, pero bueno, la idea es que disfrutes el juego. Es de los juegos más entretenidos, mucho más entretenido que Axie Infinity, y tiene 2-3 modalidades multiplayer que la verdad están muy muy buenos, se los recomiendo. Me van a reconocer porque soy el más lento, tengo una pirata muy lenta, y bueno, ese es uno. Y después estamos siguiendo directamente con Gala Games, más que nada con Town Star, ya en el desierto. Aquí Fran nos puso el pie el otro día, la verdad. No quería balconearlo. Pero me hizo poner un leñador cuando no había árboles. Entonces no pude sacar absolutamente nada de madera. Y gracias al cielo llegó Germain de Venezuela. Nos dijo que era de Venezuela. Que nos apoyó obviamente porque ya tienen tiempo igual jugándolo. Y creo que él juega directamente en el desierto. Porque es de esa gente que le gusta lo extremo, ¿no? Entonces básicamente nos metemos a Town Star y jugamos y estamos, les digo, ahorita en el desierto para que ustedes tengan opciones por si ya no alcanzan lugar cerca del lago, puedan ponerlo en el desierto y sepan qué hacer, ahí nos van a encontrar. Pero bueno, Town Star ya lo conocen, no sé por qué lo puse, ya se me quedó automatizado el ponerlo. Y aparte de eso, el martes, por opción de Chinchosín, vamos a meter ya Light Night. La idea de Light Night, recuerden que está en crecimiento el juego. El juego se va a concentrar en lo que son ganancias satoshis, o sea, partículas o partes de lo que viene siendo bitcoins. Light Night está en construcción todavía, está en desarrollo. Pueden meterse obviamente al Discord, seguramente igual le va a llevar 2-3 años más, pero vamos a empezar a jugarlo para que la comunidad lo empiece a conocer y prepararnos para que dentro de 1 año o 2 años, que ya crezca mucho más, pues ya seamos expertos, tengamos la habilidad y podamos conquistar el mundo de Light Night. Digo, ahí están viendo básicamente la imagen en su pantalla. Está muy coqueto el juego,
Igual son básicamente personajes hechos como en polígonos Roblox, yo les digo así, sandbox, básicamente están copiando todos, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver son de disparos, tipo Free Fire. Yo nunca he jugado Free Fire. Si hay fanáticos, nunca lo he jugado, entonces soy malísimo. Leo lo puede confirmar, igual Jules, igual Fran, soy muy malo. Pero bueno, la idea es, repito, acostumbrarnos, jugarlo, empezar a hacer una comunidad para que cuando esté listo se preparen todos los demás, porque los vamos a destruir al 100%. Entonces, martes y jueves, a partir de las 7 de la noche, ustedes vayan preparando sus palomitas, su refresco, porque suelo tardarme un poquito, a veces llego a tiempo, pero jugamos un buen rato, como comúnmente de 7 hasta las 10:30, 11 de la noche, tiempo de México. Que tiempo de España, no sé qué hora es, pero él les confirma sin ningún problema. Son las 3 de la mañana. 3 de la mañana, tiempo de España, que hay que decir que Leo nos abandonó el otro día, pero Hugo, se me olvidó mencionarlo, Hugo también es de Barcelona y nos acompañó hasta las 5:30 de la mañana, tiempo de España. Entonces, un aplauso a Hugo. Bien, Está el muy aplauso. bien, muy bien. Porque sí nos está apoyando, no como Leo. Pero bueno, ahí queda lo de las transmisiones. Martes y jueves vamos a estar transmitiendo con CryptoCarnes. Y falta obviamente todavía los chavos. También van a transmitir Leo, Jules y Fran. Solamente están buscando sus juegos y obviamente tiempos que les acomoden a ellos para que estén al pendiente, porque la idea es que ustedes se acerquen, crezca la comunidad, nos divertamos un rato y pasen risas y demás. Sí, aquí seguramente abramos nuevas ventanas. De Más Gotham para Chain. Gotham Chain a una hora razonable para aquí en España. Y sí, y estamos en el Discord, ya lo podrán ver todos. Estamos empezando a montar diferentes guilds, diferentes hermandades en diferentes juegos. Estamos ya a tope, 100% con Mirandus para cuando salga. Estamos también, hoy se ha comentado el tema de Dinox, también montar alguna guild. Obviamente en otros juegos de Gala Games como Legacy también vamos a montar, porque se podrá colaborar. Así que, y bueno, ya estamos abiertos a cualquier otro juego que puedan comentar y que podamos transmitir y jugarlo juntamente con la gente de la comunidad. Correctísimo, sí, únanse al Discord. Si están jugando algo que no conocemos, porque no tenemos ojos para todo ni tiempo para todo, avísenos y obviamente vamos a darle una checada. Y digo, estamos tratando de jugar tantos juegos como nos es posible, entonces está muy divertido. Ok, pues cambiando de tema, también esta semana hemos hecho un montón de cosas en el back office esta semana, intentando preparar y mejorar todo lo posible de cara a la comunidad. Hemos empezado a hacer entregas, las primeras entregas de criptomonedas 101, ¿no? Un tutorial de criptomonedas básico para que la gente que está iniciándose en este mundillo pues sepa cómo iniciarse y por dónde empezar. Correcto, sí, es un plan que platicamos todos, moderadores, nosotros y demás. Ahora sí que como equipo principal platicamos de todo lo que se puede necesitar dentro de este canal, ¿no? Yo de eso fue el 101 o 101, donde ya van a poder encontrar temas mucho más en concreto. Empezamos básicamente con lo básico. Y ahorita lo que se cubrió esta semana básicamente fue qué pasaba con Discord, porque nos llegaba mucho eso de, oigan, me llegó que me están regalando monedas, ¿es verdad o no es verdad? Recuerden que no es verdad. También ahí se propuso lo de las carteras, cómo puedo seguir tal cual la cartera, cómo puedo llevar el registro de mis tokens, más bien dicho, y ya van a poder encontrar eso en los 101 sin ningún problema. Y digo, acérquense, si tienen algún tema, ahí básicamente en Discord se abrió eso para que ustedes lo puedan seguir y puedan poner el tema que quieren que nosotros veamos. Obviamente lo vamos a tratar de agendar lo más rápido posible y lo estoy tratando de elegir según la practicidad que yo les veo, ¿no? Pero digo, ahí les puse en la pantalla principal, este fue el primero donde compro criptomonedas, que vimos básicamente Exchange. Sé que un broker quería que viéramos las 100 más importantes del mundo, pero no nos dio tiempo, un broker, te tuve que romper el corazón, pero vimos básicamente creo que 3 o 4, o creo que 2, la verdad. Pero porque todas son muy similares a la hora de comprar, entonces con que aprendan Binance, créanme, ya aprendieron todas las demás sin ningún problema. Y de Discord ya les comenté, no se fíen de Discord, por favor. Muchas personas, sobre todo en muchos grupos, otros canales, yo he visto, soy moderador en otros, veo como la gente le dio clic y le robaron toda la cartera por completo y luego se están quejando y digo, la verdad no se pueden quejar. Si te robaron la cartera fue porque tú fuiste el culpable, no hay de otra, porque tú le diste acceso a tu contrato,
y te absorbieron hasta el último centavo. Y lo de el registro de tus criptos, recuerda, lo puedes hacer directamente en CoinMarketCap o en CoinGecko. Está muy simple. Ayer hicimos un video extenso que ya en ese video ya por fin pudimos estrenar de manera satisfactoria la salida de CryptoKernels como Leo quería. Y está de poca. Entonces a mí me encantó. Y digo, ahí pueden ver cómo seguir CoinGecko, CoinMarketCap y hacer sus portafolios. Se los recomendamos mucho para que lleven un registro y vean dónde obviamente lo hicieron bien, dónde lo hicieron mal, y así puedan tener una métrica de cómo, pues obviamente corregir lo que hicieron mal, ¿no? Ahí básicamente yo les puse mi portafolio, vieron lo que pasó hasta agosto, luego el fracaso que tuve tal cual en septiembre, y ahorita obviamente tratando de recomponer el camino. A todos nos pasa, lo importante es llevar un registro histórico, digámoslo así, de todos nuestros pasos. Perfecto, Fer, gracias. Pues cambiando de tema, esta semana también ha habido, o casi ha habido, la segunda venta en Blockpad, que es el launchpad de Blocktopia, con el proyecto Sin City. Al final se retrasó por problemas en la blockchain, parece ser, y todavía no hay fecha de cuándo va a ser. Muy triste, la verdad, yo estoy triste. Me hicieron desvelarme y yo dije, ¿por qué? Pero bueno, obviamente cerraron la venta ellos porque comentan que fue por recomendación de su área legal. Pero bueno, obviamente lo hicieron porque el mercado está en rojo, ¿no? Y nadie se quiere arriesgar a que la moneda salga con poco valor o que la gente se desespere y luego venda. Aunque sea el 10%, no te conviene como proyecto que estén vendiendo. Entonces obviamente van a esperar un momento más oportuno para iniciar su venta. Recuerden que están en 4 launchpad directamente: Trustpad, Blockpad, Polkstarter y la cuarta se me olvidó. Se me tiene que olvidar una, no se preocupen. Cedify. Ándale, Cedify. Escuché la voz de Dios. Cedify. Y Cedify obviamente fue el cuarto. Entonces digo, hay que esperar. El proyecto ya lo tocamos. Tienen un tutorial, hay un video básicamente analizando todo lo que viene siendo el juego. Recuerden que es un metaverso tal cual de criminales, de mafia. Conquistes el mundo. Que seas este hombrezazo con traje y demás. O que seas acá el chicuelo metalero. Entonces digo, se ve muy bueno, se ve entretenido. Obviamente te va a requerir tiempo para poder jugarlo. Vas a tener que conseguir tokens, bla 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 bla, como todos los juegos. Pero hay que esperar a que el mercado esté en verde seguramente, o que esté más neutral, para ya poder hacer esa compra. Algo que anunció Blockpad importante es que si ya metiste tus tokens, porque mucha gente, no sé por qué la gente sí, pero mucha gente que si podía sacar los tokens, que no era posible. No puedes sacar tus tokens, es ilógico. Tú lo metiste para el Blockpad por 30 días, si tienen 30 días, después de 30 días seguramente te los van a dar, pero se haga o no se haga la venta, tú lo metiste para 30 días, entonces hay que aguantarse y seguir las reglas del juego, no pasa nada. Perdón, comentar con respecto a eso, Fer, que en cualquier página donde ustedes estaqueen la moneda, consideren que son contratos inteligentes, y una vez aceptado el plazo, sea 7, 30 o 60 días, Correcto. Muchas veces ni la misma página puede hacer algo para liberarles los tokens. Un ejemplo, Cedify recién abrió un staking de 90 días, si no me equivoco, con un API mucho corto. Entonces, dentro de la comunidad exigían que aquellos que pusieron el staking por 60 días se complemente y puedan hacerlo a 90 o 120 días, si no me equivoco. Pero bueno, esa explicación la dieron ahí, que al ser contratos inteligentes en el tema de staking por esto de la blockchain, deben pensar 2 veces antes de tomar esa decisión. Y bueno, ya en el caso de Cedify específicamente, se abrió por 1 año, así que los que hicieron el staking por 60 días, una vez concluido eso, en mi caso, pueden optar por la opción de más tiempo, ¿no? Así que ojo con eso, ¿no? Toda la razón. Ahí se me olvidó un punto importante. Digo, es que de un lado damos por hecho que ya deben de saber, y de otro lado no se informan, pero toda la razón tiene Fran. Recuerden que son contratos inteligentes. Una vez activado el contrato, no hay nada que se pueda hacer porque ya está automatizado en el sistema. O sea, no puede volver a entrar porque sería fraude el creador del contrato y moverlo. Ya quedan en la blockchain tal cual guardados, y si son 60 días son 60 días, 90 días 90 días, 1 año es 1 año, y no puedes hacer absolutamente nada para sacar esos tokens. Entonces no importa si es Cedify, Blockpad, Trustpad, ya tienen ellos su base, sus instrucciones. Algo importante también para notar: si apenas estás empezando en esto, no sigas a toda la borregada, ¿no? Si ves que la borregada que no se ha informado está llore y llore por esos tokens y está exigiendo cosas que no deben de exigir, mejor infórmate
infórmate al 100%, ve cuáles son las instrucciones y si el reglamento lo estipuló de cierta manera, solo te queda esperar. No va a pasar nada con tus tokens porque están dentro del contrato inteligente, como le dijo Fran, y ya hasta que ese contrato se cumpla, obviamente te los van a dar, te los van a liberar sin ningún problema. Y en cuestión del Launchpad, digo, están en un lugar seguro. Todos los que estamos aquí, ya hemos intentado Sedify, hemos intentado también Blockpad, también hemos intentado Game Starter y realmente todas cumplen con la venta de esos tokens. Al final los que no van a cumplir seguramente son los del proyecto si no trabajan sobre el proyecto. Pero allá en fuera, seguridad de que tus tokens los vas a recibir al 100% según la subdivisión que te haya tocado. ¿No, Leo? Creo que Leo se durmió. Es correcto. Es correcto. Mi Jules, algo que quieras decir, te oigo mucho, te oigo gritando, pero no te he puesto atención. No, estoy aquí revisando comentando también que esta semana se publicaron los resultados del concurso de Tomstar. Ganó, si no recuerdo el nombre. Espérame, en su sección los felicitamos. Sí, hay que mencionarlos también. Okay. ¿Con qué seguimos, mi Leo? Sí, no, yo antes de pasar a esto, justo estaba revisando que tenemos un personaje de la comunidad, Kaver Reddy, que nos comentaba el hecho nos preguntaba justo en el día de hoy el tema de poder retirar los towns de la manera más efectiva para intentar evitar los fees más altos. ¿Cuál es la manera más efectiva? ¿Esa es la pregunta en concreto? Para realizar el cobro de los towns dentro de la página de Gala, ¿cuál sería la manera más efectiva y menos costosa de hacer el cash out, ¿no? Cobrarlo. Ok. Rezarle a Dios, tal cual. No tienes de otra. Primero y principal. Principal, rezarle a Dios o el Dios que tú quieras. No, bueno, acuérdense que Gala está sobre Ethereum todavía. Entonces los gases dependen, o el gas fee depende de cómo esté afuera de Gala el gas en Ethereum. Pero aparte de eso, Gala sí ya incorporó ciertos cobros dentro de las transacciones. Entonces ya está como delimitado. Lo más barato que hemos llegado a pagar, tanto Chuletón como yo, Rodrigo y yo, ha sido por transacción como $7 cuando el de Ethereum realmente está muy caído, pero cuando ya está normal son unos $20 o $30 y cuando está muy arriba son hasta $60 dentro de Gala. Entonces son ya precios establecidos, hay que checarlo al momento. Si sabes que el mercado está a pump en Ethereum al 100%, te va a salir caro, no hay de otra, no hay otra búsqueda. Si sabes que el mercado está barato en total, seguramente te va a salir más barato, pero igual, es un contrato inteligente que ya tiene seteado Gala y que no podemos mover o hacer mucho. Ahí no se puede programar tanto las transacciones como en la cartera de Ethereum, como les enseñamos en el tutorial. Aquí sí ya está fijo, les soy sincero. Igualmente, aportando a aquello, los que tienen activos en la billetera de Gala en la misma página, tal vez tener un poco de paciencia, porque si ven la página, ellos sacaron un anuncio e inclusive hicieron ciertas movidas dentro de la página para lo que esperemos sea lo más pronto posible la Gala Chain, que bueno, el fin es bajar los fees y hacerlo tipo Solana, pero que sea mucho menos costoso. ¿Cuánto tiempo demorará? ¿Será este año? No lo sabemos, pero tal vez si los fondos son relativamente bajos, esperarse a ello, ¿no? O tener mucho Town o mucho Gala para realizar las transacciones ahí, ¿no? Sí. Es una muy buena recomendación lo que dijo Fran. Espérate a tener mucho Town o mucho Gala para que nada más hagas un solo pago y puedas obviamente disfrutar de la ganancia. Lo que comúnmente hacemos Rodrigo y yo es pasar de la blockchain de Gala, que digo, existe internamente dentro de tu cuenta de Gala, a Ethereum, ¿no? Comúnmente te cobran entre $15 y $20, pero lo tenemos ahí. ¿Por qué lo pasamos a Ethereum? Porque en cualquier momento puedes subir Gala y puede ser una buena recompensa para ti, para sacarlo ahora sí a Binance y transformarlo directamente en USD o cualquier stablecoin o dentro de tu cartera en MetaMask. Recuerda que si no lo haces así o te esperas mucho tiempo y llegó el momento en que digamos Gala vale $3 de la noche a la mañana y tú quieres cambiarlo, adivinen qué pasa. No puedes hacer nada porque obviamente no te deja Gala, porque obviamente evitan que haya un sobreflujo de tokens y te quedas atorado viendo cómo todos los demás cobran y tú te quedaste sin cobrar. Entonces traten de ir también midiéndole el agua a la canoa y obviamente ir poniendo un poquito de su token
Ya que tengan varios, a lo mejor ponen la mitad en Ethereum, por si llega a subir, puedan cobrar y no se vean atorados en pasar o convertir, como le dicen ellos, de la Gala Chain a Ethereum. ¿Ok? Recomendación. Aquí comentaba también Kyber si lo aceptaban, dónde lo aceptaban para poder pasarlo a moneda estable. Estaba aquí revisando en CoinGecko. En principio, los intercambios en los mercados está aceptado la moneda de Town en Uniswap, que es para hacer el swap, en Ethereum, en OKEx y en BitTrue. Sí. Eso sea. Vale. Ok, pues yo no sé, creo que con esto lo hemos respondido, luego se lo indicaremos. Si Kyber Ready tienes alguna pregunta más sobre esto, pues nos lo comentas libremente. Vale. Pues sí, ahora podemos comentar, si queréis, el tema de los concursos. Aquí esta semana ya se han publicado el resultado del concurso de Townstar. Este fue un concurso que se llevó a cabo durante el mes de diciembre y fue el segundo concurso, si no recuerdo mal, que tuvimos dentro de la comunidad. El primero fue de una nave de Star Atlas hace tiempo. Ahora ya hay un segundo también, por los 1000 suscriptores que tenemos en YouTube, de una segunda nave, y que también tenemos que dar los resultados en breve. Y el concurso de Townstar, que obviamente dio bastante juego en la comunidad, hubo muchísima gente que participó, y podéis comentar si queréis los ganadores, que ya hemos comentado por Discord. Claro que sí, digo, la idea además era dar un premio, obviamente, de 50 Towns al mejor jugador, pero luego entendimos obviamente que había que dividirlo un poco porque había gente que estaba entrando como nuevo, ¿no? Tal cual, amateurs que empezaban a conocer el juego, y obviamente iba a ser difícil que pudieran competirle al profesional, ¿no? Profesional creo que es indiscutible para todos. Kiaritza o Quaritza, no sé cómo se pronuncie, obviamente fue el ganador o la ganadora, porque tampoco sabemos bien, no hemos tenido tanta plática con él o con ella, y obviamente se lleva el primer lugar o el ganador básicamente del torneo profesional, el cual se ganó, aquí ponemos también en su pantalla, se ganó 50 Towns por tener el mejor pueblo, y su último reporte para que lo vean por si quieren competir contra ella o contra él es de 231.673.214 $, Towns. Entonces, fácil, ¿no? Fácil. Y del lado de lo que viene siendo los amateurs, la verdad, un reconocimiento a Unbroken. Unbroken fue el ganador, estuvo reportando ahí, creo que 2 o 3 días no pudo reportar porque ya nos contó que lo tenían amarrado, pero después de eso estuvo ahí todo el tiempo, siempre está preguntando, está muy participativo, y no solamente en el concurso de Townstar, sino también está en otros canales como Gods on Chain, está en todo, la verdad. Algo que agradecemos mucho es que también formen parte de la comunidad, que contesten entre ustedes dudas, que entre ustedes obviamente se animen, y creo que también es indiscutible que Unbroken se tuvo que haber llevado el lugar de los amateurs, ¿no? El premio para amateurs ahí lo están viendo, es de 20 Towns, falta que se le transfieran a sus carteras, las carteras ya las tenemos aquí y lo vamos a hacer esta semana, yo creo que entre martes y miércoles, para que ya tengan ahí sus Towns. Música. O los helados. ¡Los helados! ¿Qué dices? Ok, vale, pues en principio estos eran los temas más novedosos que tenemos esta semana, o los que más se han tratado. Aquí también comentar que por parte del equipo de administración del Discord de CryptoCarnes estamos trabajando en la sombra para poder presentar diferentes mejoras. Entre ellas están los subcanales que tenemos nuevos en Discord, donde comentamos temas como, por ejemplo, los scripts de Townstar o diferentes otras mejoras. Para que entren al subcanal, veme diciendo para darle clic y vean cómo le hacen, porque muchos no saben cómo entrar al subcanal. Vale, no, pues en principio en Townstar, en el canal de Townstar, ahí tendríamos que tener el subcanal de... Estoy allí en Townstar y de ahí... Vale, aquí lo que tienen que hacer arriba, en el titular de Townstar, arriba del todo. Ajá. Ahí tienes los threads, que son los diferentes hilos que tenemos. A ver si le das, yo creo que ya te llevaría directamente. ¿Le doy a threads? Sí. ¿No?
Y aquí, como pueden ver en Threads, ya aparecen todos los subcanales o en este caso los hilos que se están haciendo. Cuéntanos de los scripts, Leo. Este vale la pena. ¿Qué es un script? Aviéntatelo. A ver, me tengo que remontar a hace 15 años cuando dejé de programar. Los diferentes scripts son ayudas que tenemos para el juego, son automatizaciones de diferentes instrucciones. Para los que no hayan jugado a Town Star, en Town Star tienes que hacer una serie de acciones, como por ejemplo vender tu producción o seguir la misma para ver cuánto tiempo tarda y demás. Estos scripts básicamente son instrucciones que están ya preprogramadas, que se integran directamente con el juego y simplemente lo que hacen es hacer estas ventas de manera automática para que tú no tengas que estar tan al tanto. Hay momentos del juego en el cual tienes que estar unas 2-3 horas, sobre todo al principio del mismo, en el cual tienes que estar atento a cuándo disponer de la producción adecuada para poder venderlo. Pues estos scripts lo que te ayudan es primero a monitorizar el nivel de producción, cuánto tiempo tardas en realizar qué tipo de productos y luego en poder enviar los mismos, ¿vale? Esto recordar obviamente que los scripts están permitidos por parte de Gala Games en Town Star, pero siempre que se ejecuten instrucciones que sean legales en el juego, ¿eh? En ningún caso son válidas instrucciones que obviamente te ayudan a tener sobreproducción o hacer cosas que no están permitidas en el juego. Esto es muy importante porque te pueden banear la cuenta directamente. Sí, tengan en mente que este tip que nos pasó Leo, ahí van a encontrar dentro de los threads básicamente lo que viene siendo la mini guía. Está muy bien escrita, muy bien detallada. Obviamente lo hizo con el corazón y pueden ver cada uno de los detalles. Pero algo muy importante que obviamente aquí él puso es bajo su propio riesgo. Recuerden que los scripts sí están permitidos siempre y cuando sean legales. Y ustedes obviamente sumen 1 más 1 para saber qué es legal, qué no es legal, porque como lo dijo, si no es legal, sí les van a banear las cuentas porque ya han baneado cuentas, porque hay gente que se quiere pasar de listo, pero si es para vender, para programar, para no estar tan pegado a la hora de las ventas, no hay ningún problema. Y está precioso lo que hizo Leo, está bien explicado, lo pueden seguir. Leo seguramente va a seguir haciendo más de estos mini tutoriales en Discord para que ustedes lo sigan. Y yo creo que próximamente se va a aventar a hacer los videos para CryptoCarnes, porque lo estoy escuchando aquí en mi oído, que ya lo está haciendo. Bien emocionado y todo, ¿no? Pero léanlo, sigan las instrucciones. Leo, ¿esto lo pueden hacer también en cualquier navegador o es precisamente solamente en Chrome? En principio está preparado para Chrome. Pero creo que se puede realizar en algún otro. Si hay alguien que lo quiera realizar en algún otro y no sabe cómo, en algún otro navegador, que nos lo indique y vemos la viabilidad del mismo. Perfecto, yo pensé que les ibas a decir pues mucha suerte, pero bueno, ya les dijo Leo que chequen la viabilidad sin ningún problema. No, aquí el tema es que para utilizar los scripts se requiere un programa que está preparado para Chrome. Es una extensión que te la puedes linkar directamente, igual que las diferentes carteras, y lo que te permite es ejecutar estos scripts directamente y está preparado básicamente para Chrome. Perfectísimo. A mí me encantó lo del script. No sé qué pienses, Fran, no sé qué pienses, Jules. ¿Ya lo están utilizando? Sí, excelente. Yo le comentaba justamente a Leo y a Jules de que terminando un pueblito por ahí pongo en marcha los scripts y yo utilizo Brave en algunas ocasiones y lo revisé ahí y está. Entonces, Chrome, perfecto. Brave, adelante, pueden utilizarlos ahí. Faltaría probar Firefox y Internet Explorer que lo use. Muy bien. No, me parece excelente. Una pregunta ahorita que tocaste el tema de Brave rápidamente, mi estimado Fran. ¿Brave lo están utilizando como navegador para ganar los bats? ¿Están generando bats o no están generando nada de bat? Sí, yo sí. genera. Adelante. No, que sí, yo sí. Sí, igual, justamente solo por eso lo empecé a usar, que es utilizarlo y ya está, te genera 0.0000000. Ah, ok, pensé que era el único que no generaba tanto. Yo te iba a preguntar cuánto generabas a la semana. Pensé que ibas a decir unos 100, 500 bats, pero no, sí generas bien poco. Pero bueno, por si la gente no sabe, pueden usar Brave. Brave es otro navegador, igual lo pueden básicamente descargar de Chrome. Pongan Brave, tal cual se escribe, y
el plus que tiene este navegador, una es que obviamente está mucho más seguro que Chrome, y dos, que te paga por estar navegando con cada uno de los anuncios que aparecen de tu lado inferior derecho. Le das clic, ves el anuncio y te va generando BAT. BAT básicamente es una criptomoneda que obviamente te va pagando a cada cierto tiempo, cada mes, si no mal recuerdo. Y miren nada más, en un año, $10.96, para que vean, muchachos, el trabajo y el esfuerzo duro de cliquear lo que logra. Hasta ya tenemos un 1% del ticket del Galaverse. Eso es correcto. Pensar con visión al futuro, eso es lo mejor. Ok. ¿Qué seguimos, muchachos? Díganme. En principio, yo no tengo más temas. No sé si Sí, alguien tal más vez. tiene. Bueno, sé que tenemos los análisis técnicos semanales, pero Fer estuvo muy recurrente con el cruce de las medias para este 10-11 de enero. Tal vez desarrollar un poco más de eso. Claro que sí. Básicamente se acaba el mundo el 11 de enero. No es cierto. A ver, esperen, dejen abrir el programa. Repito, no es cierto, no, ya no va a ser que haya gente aventándose de las ventanas ahorita. No, pues es lo mismo. Recuerden seguir las tendencias, de la recomendación número 1. No confíen ni en nosotros, sino ustedes vean la gráfica y traten obviamente de ir visualizando lo que está pasando y cómo lo está moviendo la gente. Nadie les puede decir cómo mover su dinero, ustedes son los últimos que tienen que decidir cuáles son ese tipo de movimientos, pero bueno, digo, obviamente todo está en rojo, lo estamos viendo. Y lo más importante que decía Fran es el cruce, ¿no? Recuerden que el cruce del lema de 50 y del lema de 200 son los que marca tanto el cruce de la muerte como el cruce de oro. El cruce de oro es cuando nuestro lema de 50, que es la línea verde gruesa que tienen aquí, pasa por arriba del lema de 200, que es la línea rosa. Pasó básicamente el 14 de septiembre, se dan cuenta, duró ya más de 3 meses, ¿no? Y hubo una muy buena ganancia si te metiste en ese punto. Pero ahorita se está marcando básicamente lo contrario. Podemos ver que el lema de 200 se está acercando mucho con el lema de 50 y calculamos que el cruce va a ser entre el 11 y el 13 de enero por cómo se está manejando tal cual la situación. Aquí yo les marcaba básicamente en el análisis de ayer que ya está el cruce primero del soporte anterior, que era básicamente en los 41.998, $42,000. El siguiente es en los 39.000 o $40,000 y se está cumpliendo, ya bajó de 41.000, ya vamos en 40.000. Yo creo, si sigue así, que hoy nos vamos a ver esos 40, si no es que los 38.000. Todos los analistas, bla bla, que son profesionales y demás, están diciendo que va a llegar a 35 o 30.000. Nosotros calculamos que sí es posible que pueda llegar a unos 35 y de ahí las ballenas ya no se van a aguantar, van a comprar barato para otra vez ganar todo ese camino que obviamente están dejando que todos nosotros nos preocupemos y lloremos por las pérdidas, ¿no? Algo importante, recuerden la frase de aquí es no vendo. No vendo en rojo, perdón. Compro en rojo, porque obviamente son las ofertas, y vendo en verde cuando son las ganancias. Nosotros ya dijimos, vamos a comprar en cuanto toque, básicamente a los 40, vamos a empezar a subdividir nuestros pasteles, esperando que tanto Bitcoin como Ethereum lleguen a los niveles de los 35.000. Si llega a los 35.000 Bitcoin, seguramente Ethereum lo vamos a poder ver en los 2.600, 2.500, que ya es un regalazo. De ahí esperar otra vez la subida, porque tiene que volver a tocar los 63.000 y tantos que tocó ya. Podemos ver aquí 2 veces. Y se dan cuenta, en una visión macro, está básicamente ondulando entre esos 2 puntos. Si llega a bajar más a los 30.000 como lo hizo la vez pasada, básicamente en julio, ya tendríamos una confirmación de un movimiento horizontal que a lo mejor va a llevar un año para poder despegar hacia arriba. Pero no van a haber $120,000 ni $200,000 para febrero, como creo que ya muchos están empezando a decir. La verdad se ve imposible y no concuerda con el mundo real. No sé qué otras dudas tengan, con confianza, o algo que me haya faltado. Recuérdenme. Yo, aprovechando que no quedan muchos más temas, quisiera saber la opinión de todos ustedes, que están muy metidos en el tema cripto y tal vez les sirve la opinión de alguno de nosotros a la gente de la comunidad. Es de que si consideran que estamos entrando a un bear market, eso quisiera saberlo. Y bueno, yo tengo una teoría al respecto de que yo pienso que no habrá un bear market en Bitcoin. Obviamente, como saben, no hay ningún gurú de lo que pueda decirnos qué es lo que va a pasar más adelante, porque con todo lo que pasó este último año, sobre todo con instituciones adoptando Bitcoin, países teniendo el Bitcoin como moneda de curso legal, etcétera, llegará a una lateralización a lo mucho, y no creo que el ciclo que, bueno, tal vez comentaba Fer, que podría ser un año de lateralización o mercado a la baja,
exista, debido a que las circunstancias con respecto a las criptomonedas son distintas, tanto avances de NFTs, Play to Earn bueno, obviamente siempre como respaldo del Bitcoin, pero quiero saber la opinión de ustedes desde su experiencia y qué es lo que avecinan con el mercado, ¿no? Hello. Sí, Le ¿están fuera? estoy dando pase a los demás primero. Leo, Jules. No, yo aquí yo es más esperanza, que no otra cosa. Yo también espero y confío en que no, en que si sigue bajando un pelín más, realmente la recuperación sea obviamente más rápida que en anteriores ciclos. Esta es más o menos la idea que tengo y que ojalá tuviera más liquidez ahora mismo para poder comprar en rebajas. Pero desafortunadamente me he quedado con un par de proyectos por cobrar que ahora mismo pues no está siendo el momento. Yo también creo que, o sea, creo que este sí, que como habíamos comentado la vez pasada, de lo que había leído, que cada vez o cada ciclo posterior es un poco más largo en el tiempo y menos explosivo, entonces también creo que este todavía no ha terminado, por ahí que por lo menos el primer semestre, y estoy de acuerdo con, o sea, creo que probablemente el segundo semestre de este año pueda terminar. Y estoy de acuerdo con Fran en cuanto a que no, pues que todos son diferentes. Siempre en todo este tema se está mirando como lo que ha ocurrido en el pasado, pero ya he visto que al comienzo me confiaba mucho en eso cuando veía un análisis, porque te decían esto ha pasado de esta manera, entonces es probable que pase así. Pero he visto que no necesariamente, y pues simplemente también es un mercado muy nuevo, entonces el comportamiento puede variar, y lo que ustedes dicen también respecto a las ballenas, respecto a, creo que el tema de adopción del Salvador y todo el tema de regulación o proyectos que hay en otros países para incorporar todo este tema de criptomonedas debería impulsar mucho el sector, y este año creo que va a ser decisivo en cuanto a regulación, en cuanto a adopción. Entonces creo que no está nada dicho, no está nada dicho, pero pues por lo menos en el peor de los casos, creo que por lo menos hasta el segundo semestre no terminará con la subida. Bueno, antes que nada, tenemos una pregunta en YouTube. Sebastián Foglia. Un saludo, ¿cómo estás? Aquí nos preguntan, ¿no crees que quizás llegue a más de 60K esta vez? Obviamente menos de 100K. Yo creo que sí, o sea, seguramente va a volver a tocar alturas. O sea, si se dan cuenta, tanto contestando a lo que preguntó Fran, como a lo que está preguntando Sebas. Desde mi punto de vista, realmente las criptos, aquí se los puse, es una visión semanal. Realmente nunca han caído y nunca hemos visto un bear market. La cripto siempre te ha indicado que siempre ha estado de subida. Obviamente, los tiempos de espera para ver esos ciclos en puntos altos han sido mucho más largos, sobre todo porque de aquí para atrás, del 2020 para atrás, la gente que confiaba en las criptos era mucho menos que en la que estamos ya, y aquí se ve tal cual, en estos momentos. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Los ciclos va a seguir en crecimiento natural. La idea es que la economía en las criptos gane, porque es lo que va a dominar el mundo tarde o temprano al 100%. Tocamos los 68, seguramente vamos a tocar los 70 y tiene que volver a respirar para luego tocar los 80, respirar para tocar los 90, pero siempre se dan cuenta desde el inicio, su tendencia siempre ha sido de subida. La diferencia es la cantidad de gente, la cantidad de proyectos e instituciones que ya están ahorita, lo que hace que este margen que vimos a partir de octubre del 2020, ahorita 2022, pase de una manera mucho más rápida. Si hubiera estado el mismo número de gentes que estuvieron desde este tiempo, todo este renglonzote, seguramente esto lo hubiéramos visto extendido hasta el 2025-2026, pero ahorita ya somos muchos. Desde mi punto de vista, simplemente estamos pasando sobre una cadencia o un ciclo bajista. Obviamente tiene que respirar, porque no puede subir parabólicamente como loco, porque entonces caería mucho más feo. Y es normal, tienen que sacar ganancias los inversionistas o las ballenas tal cual que invirtieron en este proyecto fuertemente. Van a dejar que respire, retome su camino y vuelva a subir. Es así como yo veo. No creo que ya veamos realmente bear markets como todos los pintan, de que va a volver a llegar a los $3,500, que ojalá pudiéramos volver a tener esa oportunidad, pero sí seguramente pueda bajar a los 20. Si una ballena realmente decide sacar todo su dinero, a lo mejor lo vemos en los 10,000, pero ya son
ya es mucho, ya está Estados Unidos encima, ya está Canadá encima, El Salvador, como lo dijo Jules, ya cada vez hay más países que realmente van a incorporar las criptos en un 50% en su sistema económico, y no nos tardamos 1 o 2 años más para que lo hagan en un 100% y olviden el fiat tal cual. Entonces yo aquí creo, les repito, va a bajar esos 35, por mucho 30, va a volver a subir a los 70 y vamos a ver esa ondulación y va a empezar a confirmar esa línea que cuando ya la veamos, a lo mejor cambiemos la vista y lo podamos ver a años, ¿no? Vamos a ver una línea mucho más horizontal en este punto, a lo mejor hasta el 2023, y luego una pequeña subida porque las ondulaciones obviamente se van a empezar a alejar unas de otras, pero aquí lo tienes, digo, está en el mes, subió, tuvieron que esperar, pero volvió a subir, bajó un poquito y después las ganancias vinieron al 100%. Entonces yo no creo que sea un bear market como lo están pintando o como quieren que sea de trágico. Sí es un momento de respiración normal y de tomar aire, pero ahí, contestándole a Sebastián, tiene que superar el alto anterior, y yo creo que va a llegar a los 70. No creo que llegue a los 100, no creo que llegue a los 120. Yo creo que eso a lo mejor a finales de este año o hasta el otro, porque tiene que haber más regulación, tiene que haber más personas participando, tienen que haber más servicios y tratos económicos con todo esto. Entonces sí, va a llevar un poco de tiempo. Creo que estamos temprano, eso sí, estamos en el punto exacto donde ya se tuvo que haber tomado la decisión de si vas a participar o no en las criptos, porque ya 2024 para mí ya sería, sí, realmente algo lento haber entrado en este punto, te soy sincero. Cambio fuera. Perfecto. Creo que le quedó la pregunta clara a Sebastián. Gracias por participar de todas formas. Sí, Seba, si tienes más dudas, déjamelas ahí, las estoy leyendo aquí en YouTube. Recuerden que estamos en vivo en varias áreas y trato de leerlos tan rápido como puedo. Luego tardan un poquito los streamers o el programa del streaming en pasarnos las preguntas, pero se supone que las recibo todas, entonces no se preocupen, ¿sale? Pero digo, ese es el punto de vista del sistema económico. Yo les digo, ahorita realmente es ofertas. Digo, ya vivimos, con esta es la cuarta de Rodrigo, podría decir que la cuarta mía, pero mucho más es la tercera. Y lo hablamos antes de que se fuera de vacaciones, ¿no? Lo hablamos por teléfono. Estábamos bien tranquilos, así como que, X, no pasa nada. Como que ya estamos predispuestos a saber que ahorita es el momento de las ofertas. Estamos buscando buenas entradas, obviamente. Tenemos liquidez porque sacamos, obviamente, cuando estaba en verde. La idea es esperar a que caiga un poco más. Nosotros queremos que llegue a los 35 y comprarle, soy sincero, yo creo que el 70% en Ethereum y el 30% en Bitcoin, para otra vez esperar esa subida y volver a cobrar, tener liquidez y seguirnos así. O sea, ya le agarramos esa cadencia que a lo mejor nos faltaba en la primera y la segunda, en la segunda caída, porque te ibas con el verde, ¿no? Ya todavía va a subir más, y ahorita sí como que ya alcanzamos a cachar con mayor satisfacción. La voz de la experiencia ha dicho. Doctor Cocoon, ¿usted cree que es tiempo de tronarnos las cabezas unos con otros? No, que ibas bien, Fer, ibas bien. No la cagues al final. Nada, digo, pero tómenlo con calma. Si están empezando a entrar, porque también tenemos compañeros aquí, sobre todo amigos de antaño y eso, que apenas quieren entrar y ya les dio miedo, ¿no? Porque vieron rojo, es porque traes el chip al revés. Rojo quiere decir que es oferta, verde quiere decir que es tiempo de tomar ganancias. Nunca es tiempo de darte por vencido y nunca es tiempo de ver hacia abajo. Y no importa que sean, si son tokens o son NFTs, los NFTs también tienen su ciclo. Y creo que ayer les comentaba, digo, un NFT que todavía no esperaba, me lo compraron sin querer que me lo compraran, pero bueno, tuve una ganancia de un 10x, ¿no? Entonces fue una muy buena ganancia, pero ya no puede entrar el proyecto porque las ballenas, y ayer lo chequé, puras ballenas compraron ese proyecto y ahorita solamente ellas van a ganar y se van a llevar todas las ganancias. Entonces, todo tiene su momento, tiene su ciclo. Si lograste sacar ganancias y tienes liquidez, espera un buen momento para comprar, analiza cuáles son tus opciones. Y lo más recomendado ahí, obviamente, vete con las opciones más fuertes, ¿no? Regresando tantito a lo que viene siendo Aurochs, repito, pensamos usar esa liquidez para poner, yo creo, el 70% en Ethereum, 30% en Bitcoin, pero no lo vamos a arriesgar poniéndolo a lo mejor en Guanaca. Sería ilógico.
¿verdad, Leo? No lo pondríamos en Wanaka, no lo pondríamos tampoco. No lo entiendo, porque no. No lo pondríamos en Money, no lo pondríamos en Dinox porque todavía está en crecimiento. Lo vamos a poner algo que nos dé liquidez para cuando después, si Dinox crece como proyecto grande, tengamos liquidez suficiente para poner a Dinox sin perder obviamente la base que nos está fundamentando ahorita para poder seguir ganando con otros proyectos. Entonces nada más es que respiren, lo tomen con calma y vean bien sus opciones con liquidez. Si no tienes liquidez, es que algo estás haciendo mal. Ahí sí, también es tip. No tengo liquidez, algo estoy haciendo mal al 100%. Ouch. Eso me dolió. Sebastián nos dice, entonces, ¿habría más liquidez en Ethereum cuando caiga Bitcoin en 35.30 para su subida a 60? Porque quisiera dar mi porción del... espérame que aquí me cortó YouTube. Quisiera dar mi porción del pastel, pero no sabría si da más profit en Ethereum o Bitcoin cuando vuelva a subir. Te va a dar más profit el que menos te cueste. Esa es la regla, obviamente. Suponiendo aquí que estás viendo directamente Aurochs, ¿no? Solana está en 139 y sabes que tiene que llegar a $250 en la siguiente subida, sí o sí. Y lo tiene que superar, seguramente va a llegar a $270. La ganancia que te va a dar de 140 a 270 es mucho más que la ganancia que te va a dar de 2.500 a 4.000. ¿Por qué? Porque te cuesta más comprar un Ethereum que comprar a lo mejor 20 Solanas. Lo que tú tienes que calcular es qué proyecto es seguro. Digo, los dos son seguros. Cualquiera que te vayas Ethereum o Solana va a ser muy seguro, pero la diferencia es Ethereum se va a recuperar mucho más rápido que Solana porque Ethereum ya tiene desde el 2017 trabajando y Solana apenas tiene un año. Y los proyectos como lo viene siendo Star Atlas, Project Seed, Aurori, que son los proyectos fuertes del lado de gaming, están tardando mucho en desarrollarse. Entonces, si Star Atlas va a tardar 8 años, seguramente Solana va a tardar, comparado con Ethereum, unos 4 meses más en ver su alto máximo. Nada más para que lo pienses así, mi Sebas. Perdón, creo que hablé muy rápido, por cierto. Yo tengo una pregunta. Algo que es inminente que vemos cada vez que el mercado está rojo es de que debido a la dominancia de Bitcoin, cae Bitcoin, caen 10 veces más las altcoins, ¿no? Entonces, ¿esto con el tiempo tiende a reducirse o tiende a aumentar? Me refiero específicamente a la dominancia de Bitcoin en el mercado. Eso es algo que estaba leyendo en una noticia, en un artículo la otra vez. Ahorita también lo que está pasando, la razón por lo que está bajando el Bitcoin principalmente es porque la liquidez que está en Bitcoin está bajando conforme o enfrente a las altcoins. Es decir, la gente está poniendo su confianza en proyectos fuera de Bitcoin. Guardan los Bitcoin, los sacan de inversión y los usan a lo mejor para AVAX. Entonces Bitcoin está perdiendo una dominancia completa en el mercado, por eso también el bajón que tiene ahorita. Si sigue así, obviamente las altcoins, sea la que sea una blockchain, sea un proyecto, un protocolo, tomarían mucha más independencia sobre Bitcoin, ¿no? Yo creo que el otro año sí ya vamos a empezar a ver eso, sobre todo. Bitcoin solamente se va a quedar como valor conforme al número de tokens pequeños que tiene, ¿no? Y haber sido el primero. Pero recordemos que Bitcoin solamente es una moneda de cambio, no te da nada, absolutamente nada más. El primer lugar que realmente lo puede tomar, si lo siguen construyendo bien, va a ser Ethereum. No veo a nadie que lo pueda matar, por más que digan que Solana era o que AVAX era, o creo que salió otro de Rose, se me olvida qué protocolo es. Realmente Ethereum está muy avanzado en los smart contracts y lo requerimos, queramos o no, por los gases para todo. Entonces seguramente Ethereum con el tiempo sigue trabajando así, la dominancia pase para él y ya hasta ahí lo alcanza a visualizar, te soy sincero. Ok, entonces Bitcoin como valor de reserva y el que pierda dominancia sería muy saludable para las altcoins, ¿no? Sí, para todos los demás. Lo podemos ver tal cual como Bitcoin. Sí. Bitcoin, verlo como el oro, ese va a tener su valor intrínseco. A lo mejor se va a quedar en un valor de $120,000 para siempre, por haber sido el primero. Pero ya en construcción y demás, a lo mejor vamos a encontrar no oro, sino diamantes en Ethereum o algo así, y va a empezar a crecer su precio según la discusión y la utilidad que le demos ya en países y personas y todo eso. Genial. Bueno, eso por mi parte. Transmitiendo preguntas de la comunidad. No, está perfecto. Wanaka, no va a pasar nada con Wanaka, Leo. Yo sé que tienes esperanza, pero siento decirte que no. Ya era hora de decirte que no. No sé, no me lo creo. A ver qué pasa. Sí, sigue. Yo ya me salí, éramos
los dos que estábamos ahí. ¿Sí vendiste la tierra? Sí, ya. ¿En cuánto lo lograste vender? No, me da pena, me pasó lo que tú dices de alguien hace una oferta más baja y yo la vi como que... Bueno, pero ¿recuperaste lo que invertiste o no recuperaste eso? Sí. Con eso está bien. Porque así es la Binance Smart Chain. Alguien que está Por eso haciendo... hay que hacerle caso a Fer. Cuando estaba... La podía vender en $2,000. Les dije y se burlaron de mí. Tú y Leo me dijo, eres un tonto. Me dijo, Wanaka va a valer millones. Recuerdo todo eso porque hasta le tomé captura de pantalla. No es cierto. Ahora está en mínimos para recuperar la inversión, pero poco más. Están intentando hacer todo lo posible, pero sí. No. Alguien que es muy bueno y les recomiendo para el intercambio de NFTs, que he platicado con él, es Chenchosin. Chenchosin comúnmente tiene la tendencia a preguntarnos a todos por fuera y luego nos pregunta por dentro, pero con Big Time se llevó una muy buena lana porque él sabe los tiempos para vender y comprar los NFTs. Entonces digo, voy a tratar de invitarlo para que esté en la siguiente plática para que escuchen su estrategia, que le ha sacado muy buena rentabilidad a todo eso. O sea, compra y luego sabe cuándo venderlo, y con lo que compró uno compra 8, y luego de los 8 compra 12, y no sé cómo le hace. Digo, igual eso es paciencia, ¿no? Pero de lo que me ha platicado, creo que vale la pena tenerlo aquí arriba para que nos explique. O a lo mejor le salió de pura chiripa, pero pues le salió muy muy bien, ¿no? Digo, a todos nos sale en cierto tiempo. Creo que hay a remarcar la importancia de hacer la investigación uno mismo, ¿no? Él le viene haciendo muy buen seguimiento a ese proyecto, entonces ya lo estudió y creo que lo comentaste alguna vez, ¿no? El ver un chart de cierta moneda, uno va entendiéndole, ¿no? El comportamiento que tiene la misma. Y mucho más en proyectos. Creo que Chenchosin hizo aquello, lo estudió, lo siguió desde un inicio y ya aprendió la movida, ¿no? Sí, correcto. Digo, todo se maneja por tendencias, todo tiene sus tiempos, arriba, abajo y demás. Obviamente, mientras sean proyectos con bases reales, ¿no? Digo, de lo demás, como Monster Infinity, como Wanaka, como todos los proyectos de medio pelo para abajo, recuerden, lo mejor es entra luego al principio, y en cuanto tienes la primera subida grande, ni lo pienses. Vendes y ya, cobras, no, ni modo. La gente que se quedó, si tú donde quedaste, ya la hiciste, ya cobraste, ¿no? Entonces, así es normal. No se vayan con estos alces ahorita, por si están viendo en la pantalla que subió de golpe a 41,000 Bitcoin. No se vayan con eso, váyanse con los reportes diarios, porque obviamente las ballenas lo que intentan es que entre gente para quitarles dinero, para que piensen que ya va a subir y no va a subir todavía. La tendencia está muy marcada. Pero bueno, sí, lo que son los NFTs, igual recuerden, hay que tener cuidado con los NFTs. Vean bien los proyectos, revísenlos al 100%. Hay proyectos muy buenos, digo, ahí en el canal de Discord van a poder encontrar, el canal de alfas. Les he pasado a los moderadores, pero nadie ha checado mis alfas porque dicen que son muy feos. Pero estuvo My Pet Hooligan, que obviamente hizo una buena subida. Y subí uno de no sé qué, de una niña o no sé qué cosa fue. Pero si es que ni siquiera tú. Cuando subiste el único que valía la pena ya era tarde. Bueno, pero se los compartí. Sí. Y luego vi que tenía otros dos. Tenía uno de los Lemon Man o algo así, que ya cuestan como 4 Ethereums y estaba en la whitelist y se me olvidó. Entonces digo, vamos a estar más conscientes en pasarles esos alfas para que los puedan aprovechar y puedan obviamente multiplicar ahí. Ganar. La idea es ganar dinero, ¿no? Tal cual. Muy bien. ¿Tenemos algún otro tema con confianza, lo que tengamos que discutir, que haga falta? Es que creo que todo está muy cerrado todavía, ¿no? Por el mercado igual. Yo no tengo nada más por comentar. No, también lo ya se puso la pijama, ya también ya es noche por allá. No, también estuvo trabajando durísimo estos últimos 2 días. Sumamente activo. Sí, la verdad sí. Estuvo ahí. Y felicitarlo. Me estuvo regañando como nadie. Todo muy bien. Volteaba a la derecha y veía a mi madre, y volteaba a la izquierda y veía a Leo y decía, ¿a dónde escapo? No, pero todo el equipo de CryptoCarne está trabajando para hacer las cosas mejor. Van a haber cambios en los videos, obviamente, en las salidas, en las entradas. Estamos tratando de hacer todo mejor.
en las páginas principales, y todo esto es gracias a Fran, a Jules y a Leo, ¿no? Que realmente ponen mucho de su tiempo en esto. Y ya estamos obviamente también trabajando en lo que viene siendo el DAO que se va a usar para CryptoCarnes. Ahorita está en práctica, y en funcionamiento solamente con los moderadores, para que podamos obviamente ver el alcance y chequear que todo esté al 100% para cuando ya lo deployemos. Deploy, no sé cómo se diga deploy en español. Fran, ¿cómo se dice deploy en español? El lanzamiento, pero tal vez, Fer, como último detalle, darles una pincelada de lo que es la DAO. Muchas personas no entienden el significado y qué es lo que se proyecta con esta, ¿no? Órale, ya estás. Solo porque lo pidió Fran, ¿eh? Ya, la comunidad. Las DAO, recuerden que son básicamente organizaciones descentralizadas, las cuales se ocupan o se utilizan para recaudar fondos para participar como comunidad o en conjunto para diferentes proyectos. Tal cual, no lo pienses más, no se compliquen la vida. Las DAO la puedes tú básicamente realizar o crear en cualquier blockchain sin ningún problema. Si la blockchain es más usada o pues si es más popular, obviamente te va a costar mucho más participar o crear una DAO dentro de esa blockchain. Las DAO más baratas obviamente, por lo tanto, vienen siendo Binance Smart Chain y Polygon, porque obviamente son las blockchain que cobran mucho menos en sus transacciones y demás. Nosotros ahorita lo van a ver aquí directamente. Tenemos ya nuestro DAO en la Binance Smart Chain, que repito, este está nada más en participación con los moderadores. Y van a poder obviamente que ya estamos, van a poder ver que ya estamos todos aquí listados. Están básicamente las 5 direcciones más una que es nuestra cartera en equipo comunitaria, como lo quieran ver. Y aquí participamos básicamente para las decisiones. ¿Cómo funciona una DAO? Obviamente tienen que meter fondos todos los participantes. Una vez que metes esos fondos se van a lo que viene siendo el contrato. En el contrato es un contrato, ya como lo dijo Fran hace rato, que ya está estipulado dentro de la blockchain, que nadie puede cambiar porque es un contrato robotizado, automatizado, como lo quieran decir. Y llegan todos los fondos dentro de este contrato, al cual todos pueden ver, porque recuerden, en la blockchain todo es público. Cuando se juntan, digamos aquí, $1 millón, porque a lo mejor todos pusimos hasta complementar $1 millón, se hacen las diferentes votaciones en las cuales se decide para qué se va a utilizar ese dinero. Puede ser para comprar NFTs, para obviamente apoyar un token, hacer una pool LP. Recuerden que las pools o las albercas son para poner una token junto con otra y que aumente obviamente las ganancias, ¿no? Y todas las ganancias se regresan obviamente a nuestro contrato principal para al final, dividirlo entre todos los participantes. Entonces ahorita lo tenemos aquí en función con los moderadores, que repito son parte del equipo, y la idea obviamente es ver cómo funciona y checar que todo el contrato esté bien, para de ahí ya finalmente ponerlo en lanzamiento a todo CryptoCarnes. Tenemos en Binance Smart Chain y también ya tenemos la de Polygon, que no sé si ya revisaron mis compañeros, ya la revisaron, por cierto. No, es lo que quedaba. Al final se me perdió entre todos tus memes que pones en Discord y se me olvidó. Sé que tenía algo, no me acordaba qué era, qué tenía que hacer. ¿Ya vieron? Así pasa aquí. Es Leo el que pone todo el desastre, ya lo escucharon de viva voz. No, pero bueno, aquí ya tenemos también la de Polygon. Y lo interesante que me faltó comentar, obviamente cada uno de los contratos dentro de la DAO está basada por un token general. En este caso el token es el GT dentro de XDAO, y cada token lo pueden imaginar ustedes como una acción. Es decir, esta cartera o este contrato está dividido en 5 carteras, que somos los 5 que participan, y cada uno tiene una acción, es decir, el 20% de la empresa tal cual. Si Leo, por decirse, quiere salir, que es parte obviamente de este DAO, lo que él tiene que hacer es vender su acción, que alguien más entre, le compre su acción y tome su lugar, y con eso la DAO sigue completa. Nadie se puede salir si o fue baneado por todos porque hizo algo mal, o porque vendió su lugar. O sea, siempre hay una concordancia lógica sobre los movimientos que estén dentro de la DAO. Entonces es algo muy bueno para las organizaciones y sobre todo para comenzar los proyectos al 100%. ¿Lo expliqué bien, muchachos? ¿Me faltó algo? Díganme con confianza, porque no sé. Yo lo veo perfecto para que la comunidad sepa más o menos cómo funciona. Genial. Está claro. Adelante, Jules. Dime. No, adelante, lo que ibas a decir.
No, que estaba justo mirando ahorita. Que había ingresado antes, pero por Binance, está ahorita por Polygon. Sí, en Polygon ya Y ya les dejé sí, una ya. votación. Sí, ya voté. Ya me aparece. Ah, ¿ya votaste? Sí, A ver, Sí. vamos a ver si es cierto. Bueno, personalmente en un inicio parece un poco complejo por el tecnicismo que se utiliza y la tecnología que es sumamente nueva, hay que decirlo así. Pero bueno, los que están escuchando en YouTube, Twitch o las grabaciones en Discord entiendan que este es un proyecto realmente, ¿no? Hecho para la comunidad, así que empápense, pregunten, que esto es poco a poco, pero el fin me parece que es increíble y que yo no lo he visto en otros lugares. No sé si alguien de la comunidad lo habrá visto o aquí de los presentes, pero es sumamente interesante. Sí, digo, lo principal con las DAO es trabajar en equipo. Y obviamente lo que nos da, o la herramienta que nos da, es la seguridad de que nadie se va a robar nada. Por eso hay una cartera que crea la blockchain para que todo esté seguro de esta manera, ¿no? Y que obviamente la distribución del dinero siempre va a ser por votación. Entonces eso obviamente nos ayuda mucho a tener un control, a crear esa confianza y a que podamos avanzar mucho más rápido. Digo, si nos vamos al área de Invest, en XDAO van a ver que hay otras obviamente DAOs creadas por otras personas que igual están avanzando, ¿no? Y puedes ver obviamente cuál es el total que ellos tienen. Recuerden, aquí estamos en Polygon, por si aquí puedes ver que esta Nifty Pool tiene 1392, pero si yo me cambio por decir la Binance Smart Chain, que obviamente es mucho más popular que Polygon, nada más que se cargue. Ahí está, ahí va. Puedes ver que hay DAOs que tienen $14,000, 1400, 880. Y si nos pasamos a Ethereum, pues obviamente te vas a encontrar a comunidades mucho más grandes. ¿Por qué en Ethereum es más grande? Porque recuerda que Ethereum es la que más seguridad te da en todo. Aquí tenemos a Yolka DAO, que Leo quedó junto con Fran y Jules firmaron que vamos a alcanzar esta cantidad de $1,013,576 algún día, ¿no? Pero digo, son ya DAOs mucho más potentes y poderosos que obviamente ocupan ese dinero igual para invertir en proyectos, apoyar proyectos, comprar tokens, NFTs y demás. CryptoCarne, recuerden, va a tener su propio NFT, solamente los primeros 250 que vamos a seleccionar ya, porque ya lo acordamos con los moderadores, van a poder tener ese NFT para tener un ingreso pasivo que en su momento estamos obviamente construyendo para que pase sin ningún problema, con todas las ganancias que vienen de la página de YouTube, de Instagram, de Twitter, de todo se va a ir directamente a la comunidad. Entonces estamos construyendo eso para ustedes y la idea es que podamos llegar a estas cantidades y luego obviamente como comunidad decir, ¿sabes qué? Vamos a comprar un Axie mítico de no sé cuántos malditos Ethereums y luego venderlo al doble y listo, todos nos jubilamos. Tengo unas preguntas en YouTube, denme un segundo para contestarlas. Ahí voy muchachos, no se me esperen que me llegan un poquillo tarde. Sebas dice, esa DAO se ve prometedora. Muchas gracias, Sebas. Estás invitado a seguirnos, qué bueno que hayas llegado aquí. Y dice Sebas que ya está en el Discord desde hace 2 meses. ¿Cómo estás en el Discord, Sebas? Échale ahí, escríbele también porque luego se cambian los nombres. Julián Andrés. Sí. Jules, eres tú. Johnny PC30 en Twitch nos pregunta dónde están metiendo. Bueno, ¿En qué estamos invirtiendo? Exacto, ¿no? Ah, sí, ya vi su pregunta, sí es cierto. Ah, ¿quién estaba en Twitch, ¿Quién fue? ¿Jules? Muy bien, Jules. ¿En qué estamos invirtiendo? En un montón de cosas, la verdad. Algo muy sincero es que somos unos degenerados todos aquí con las criptos, sobre todo Leo. Después nosotros. Pero bueno, ya como DAO estamos ahorita invirtiendo en Gala. Y creo que los muchachos les pueden explicar un poquito más. Arránquense. Sí, hemos comprado los 2 dragones. Eso, la noticia que hubo, pues sí. Pues vamos a decirlo ya públicamente, ya que es que nos apretáis y al final tenemos que decirlo. Sí, no nos alcanzó para el tercero. No, el tercero, mira, fuimos buenos, lo dejamos para algún otro, para que sea feliz. Pero sí, y aparte de los 2 dragones, pues bueno, estamos en diferentes NFTs de Gala Games, que para empezar a ver qué tal, ¿no? Primero queríamos probar todo el tema de la DAO, a ver cómo funcionaba, a ver cómo participábamos todos juntos, más que nada para que les sirva como experiencia previa al resto de, cuando ya abramos la DAO al resto de la comunidad.
y estamos invirtiendo en eso. Bueno, tenemos pensado en diferentes NFTs del universo Gala, y a partir de aquí pues seguramente invertiremos quizás en compra en preventas de tokens y demás de diferentes proyectos. Quizás es una idea que también se lanzó en algún momento, pero sí, básicamente eso, iniciándonos por ahí. Sí, nos queremos concentrar en Gala Games porque acuérdense que tienen NFTs y Gala tiene ya un sistema económico sólido, ¿no? Antes de empezar esta transmisión, ahí me llegó un mensaje en YouTube que alguien comentaba que estaban muy caros los NFTs y que él quería ganar gratis, ¿no? Recuerden que eso es imposible. Digo, nadie te va a regalar nada en la vida, ni en la vida real, ni en las criptos, ¿no? Siempre tienes que invertir aunque sea tiempo. Y si no es tiempo, si quieres ganar rápido, en cualquier juego tienes que comprar un NFT. Free to play existe, pero free to gain o free to earn existe, pero obviamente te va a costar meses poder ganar lo que gana alguien que tiene un NFT a lo mejor en una semana. Entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. No te van a regalar nada, no tienen por qué regalarte absolutamente nada. Tú tienes que trabajarlo, digo, al final en cuentas nos están viendo, ¿no? Invertimos tiempo, estamos aquí tratando de mejorar y no somos youtubers ni... ¿Cómo se dice a los otros? ¿Inspectors o qué? ¿Invaders? Es que no me acuerdo sus nombres. Ándale, influencers. Mis nombres estaban mejores, Inspectors. Esos son los malos de Harry Potter. Es para que vean que no lo sigo, ¿no? Entonces, digo, no somos influencers ni nada, sino al contrario, tratamos de ser una comunidad que realmente es orgánica, que se pueda ayudar a sí misma y que muchos de nosotros podamos tener un sustento mucho más lógico sobre esto. No nos van a ver jugando o aplaudiéndole a juegos que vayan a durar poco. Una cosa es que los ven en el Discord, pero realmente no les damos tanto interés como los otros, ¿no? Entonces, Gala sí es una inversión número 1 y en lo que viene siendo Polygon, obviamente lo estamos construyendo para tratar ya de apostar por cosas más grandes. Creo que algo de lo que tenemos en mente es Blockpad, tratar de trabajar en equipo ahí también. Y estar a medio largo plazo. Y estar Atlas, sí. Jules, Fran, ¿algo que quieran decir? Hay gente llegando ahorita, ya tenemos 10 viewers. Sí, igual en Twitch. Estamos molando. No, pues hay que platicar más, a ver, sus vidas, cuéntanos un poco. Yo me iba a cenar, ¿eh? No, Leo, no, si eres el más importante, están llegando los de Barcelona. Los de Barcelona están de fiesta y tomándose copas por ahí. Sebastián dice que está como S Palomals en Discord. Solo que no puede seguir el curso de Town Star. No te preocupes, no. Ahí van a haber más concursos y demás. Obviamente también tenemos que sopesar nosotros que podamos poner algo de premio, pero van a haber más concursos, no se preocupen. Franco Zambrana, es Fran. Ay, Fran. Y Johnny CP, jajaja, de regreso. No, pero digo, eso es lo que estamos haciendo ahorita, cómodo, inversiones. No sé, Fran, algo que quieras tocar. Digo, tú siempre tienes ahí como que puntos que no me acuerdo de decir, pero tú dices. Completamente satisfecho con la charla. Creo que absolvimos las dudas de todos los que entraron, las preguntas de la comunidad en el canal. Perdón si se escucha medio raro, pero fui al dentista y estoy un poco anestesiado de la boca. Nada, eso, gente pendiente. Si pueden, suscríbanse. Estamos en Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, así que donde sea que estén, donde sea que pregunten, seguro TikTok, ¿no? Estamos preparando ahí. Pronto, ojo. Tenemos un nuevo suscrito, bienvenido Jesús Peña. Bienvenido. No sé si me escucharon, ¿verdad? Nadie dijo nada. Bienvenido Jesús Peña, bienvenido. bienvenido. ¡Vámonos! Se quedaron callados, se ha de ver asustado. Johnny es el mismo JJPC30 que es el imbatible en Tetan Arena, ojo. Ya sé, ya se está haciendo famoso. Gracias a él tenemos una muy buena defensa. Son muy padres los martes y los jueves. Los invito realmente a que vengan a jugar con nosotros un rato. Genial, Johnny, gracias. Pues ya está. Mi Jules, ¿algo que quieras decir? Éntrale. No te preguntar, ¿cuántos pueden jugar en tu equipo? Por cada ronda máximo son 4. Así que o llegas temprano o no juegas. Es así de fácil. No es cierto, 4, pero vamos como que tornándolos y todo eso, no te preocupes. Ok. Ok. Pues ya está. Siempre amigos.
Sí, ya estaríamos. Pues ya está, mi Leo. ¿Algo más, mi Leo? No. Todo perfecto. Pues ya está, muchachos. Digo, ya saben, está el canal ahí en Discord, lo están viendo, que dice temas de los sábados. Aquí pueden dejar los temas que quieren que toquemos, pueden ponerlos con toda confianza. Además hay más canales que pueden visitar, visítenlos, están para ustedes. Estén al tanto de la DAO, de los avances que vamos dando con todo eso. Y bueno, pues ya saben, que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos en la carnita asada. Hasta luego. Bye bye. Espérense que tengo que dar la despedida en YouTube. Aguántense, la salida de los 20 segundos de Leo o me regaña. ¡Nos vemos! Adelante, adelante. O sea, vamos a seguir todavía en Discord, aguántenme. Tengo que cerrar este. Cuídense en Twitch, cuídense en Facebook, cuídense en YouTube. Los queremos.